Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. En el video de la semana pasada pudimos ver todas esas piezas del cuerpo humano que nos sobran, que han ido perdiendo su importancia por un proceso evolutivo donde nada tiene que ver un Dios. Los religiosos se muerden los codos cada vez que se habla de evolución y hacen todo lo que está a su alcance, que aquí entre nos es muy poco, para tratar de justificar este proceso. Ellos aseguran que estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios al que no conocen y se atreven a decir que somos una creación divina cuando no tienen ni cómo presentar evidencia alguna de esa tarugada. Así que me puse a pensar que lo lógico, después del video de la semana pasada, pues sería hablar un poco de evolución y de todos esos extraños ataques que le hacen esos religiosos tercos por asegurar que su Dios es real y que nosotros somos sus más amadas criaturas. Quienes se oponen a la evolución quieren meternos a la fuerza esta idea loca del creacionismo, para lo cual intentan dinamitar y no dejar ni los cimientos de la ciencia real. Pero realmente sus argumentos son completamente infantiles y, como los senos de una tía mía, no se pueden sostener con nada. Cuando Charles Darwin, al que vemos en este momento, presentó su novedosa teoría de la evolución a través de la selección natural hace 166 años, los científicos de la época se oponían a ella con violencia y el pobre de Darwin se tuvo que acostumbrar por un tiempo al menos a recibir críticas, descalificaciones y una que otra mentada de madre. Pero la evidencia masiva de materias como la paleontología, la biología molecular y otras establecieron gradualmente la verdad de la evolución más allá de toda duda razonable. Hoy esa batalla se ha ganado en todas partes, excepto en la imaginación de algunos. Aquellos idiotas que todavía ponen en duda esta teoría o son muy pendejos o no saben de lo que están hablando o de plano sus creencias religiosas los hacen desestimar la evidencia. O de plano las tres anteriores. Hay que decirlo con total claridad. La teoría de la evolución a través de la selección natural es un hecho irrefutable. Hoy, en pleno siglo XXI, que es un siglo en el cual hemos llegado al más grande desarrollo tecnológico que la especie humana ha conocido, vemos con vergüenza cómo esa bola de imbéciles creacionistas han logrado convencer a jueces, políticos y ciudadanos que la evolución es una fantasía defectuosa y que cuenta con muy escaso apoyo. Esa lacra creacionista presiona para que sus ideas, como esa tarugada del diseño inteligente, se enseñen en las escuelas como una alternativa a la evolución en las clases de ciencia. Algunos que atacan a la evolución, como el profesor de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, Philip E. Johnson, fallecido en el 2019, admiten que tienen la intención de que la teoría del diseño inteligente pueda servir como una especie de cuña para la reapertura de los debates de Dios en las clases de ciencia. Los profesores atacados pueden encontrarse cada vez más en el punto de defender la evolución y refutar el creacionismo. Los argumentos que los creacionistas utilizan suelen ser muy engañosos y están basados en puros malentendidos o mentiras sobre la evolución. Pero el número y la diversidad de las objeciones pueden poner incluso a personas bien informadas en desventaja. Para ayudar a responder estas objeciones, he preparado el siguiente video, en donde pretendo rebatir algunos de los argumentos pseudocientíficos más comunes planteados contra la evolución. También, y de paso, mi intención es que los que lleguen a ver este video, se les despierte el deseo de investigar en otras fuentes de información. Y por último, pretendo explicar por qué esta pseudociencia creacionista no tiene nada que hacer en los salones de clase. Bueno, vamos a entrarle a esta sopa antes de que se enfríe. No sin antes recordarles suscribirse al canal y activar las notificaciones. En la descripción de este video les dejo la liga para aquellos que se quieran integrar a nuestro grupo de Facebook. Dicho lo anterior, a lo que venimos. Muchos despistados aseguran que la evolución presentada por Darwin solo es una teoría y no es un hecho o una ley científica. Muchas personas aprendieron en la escuela primaria que una teoría es algo que apenas podría llegar a ser una hipótesis. Sin embargo, el término coloquial de teoría no es utilizado por los científicos de esa manera. De acuerdo con la ciencia, una teoría científica es una explicación bien fundamentada de algún aspecto del mundo natural que puede incorporar hechos, leyes, inferencias e hipótesis probadas. Para decirlo en términos que puedan ser entendidos por esa informe masa religiosa, una teoría es lo más alto a lo que puede llegar en ciencia una hipótesis.
Así que cuando los científicos hablen de la teoría de la evolución, o la teoría atómica, o la teoría de la relatividad, no hacen otra cosa que explicar un fenómeno observable y definirlo, y no presentan ninguna duda sobre sus conclusiones. Es la neta, punto. Además de la teoría de la evolución, es decir, la idea de modificaciones en la descendencia, también se puede hablar del hecho de la evolución. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos define un hecho así: es una observación que se ha confirmado en repetidas ocasiones y para todos los efectos prácticos se acepta como verdad. El abundante registro fósil y otras evidencias son testigos de que los organismos han evolucionado a través del tiempo. Aunque nadie observó esas transformaciones, la evidencia directa es clara, inequívoca y convincente. Todas las ciencias con frecuencia se basan en pruebas indirectas. Por ejemplo, los astrofísicos no pueden ver partículas subatómicas directamente, por lo que verifican su existencia al observar pistas que las partículas dejan en cámaras de niebla. Para esto sirve precisamente el gran acelerador de partículas conocido como CERN, y cuya información puede ser consultada en Internet. Busquen esta información, queridos creacionistas, no sean tan flojos. La ausencia de la información directa no hace que las conclusiones a las que llegan los físicos sean inciertas. Muchos religiosos hacen unas increíbles maromas verbales para tratar de destruir el conocimiento que tenemos sobre la evolución. Y alegremente dicen cosas así: la selección natural se basa en un razonamiento circular. Los más aptos son los que sobreviven y los que sobreviven se consideran más aptos. A ver, vamos a analizar esta idiotez. Para empezar, la supervivencia del más apto es una forma coloquial para describir a la selección natural, pero una descripción más técnica nos habla de tasas diferenciales de supervivencia y reproducción. Es decir, en lugar de etiquetar especies más o menos de una manera, uno puede describir cuánta descendencia es propensa a transmitir características en determinadas circunstancias. Un ejemplo es la rápida alimentación de un par de pinzones de pequeño pico y la lenta alimentación de la cría de los pinzones de gran pico en una isla llena de semillas de alimentos. Dentro de unas pocas generaciones, los reproductores más rápidos pueden controlar mejor los recursos alimentarios. Sin embargo, si los grandes picos aplastan más fácilmente las semillas, la ventaja puede inclinarse a los que comen más lento. En un estudio pionero de los pinzones de las Islas Galápagos, Peter R. Grant, de la Universidad de Princeton, observó este tipo de cambios en la población en el medio natural. Este estudio lo pueden encontrar en la revista Scientific American con el título Selección Natural y Pinzones de Darwin, que fue publicado en octubre de 1991. La clave es que la capacidad de adaptación puede ser definida sin referencia a la supervivencia. Grandes picos se adaptan mejor para la trituración de semillas, con independencia de que esa característica tenga un valor de supervivencia bajo dichas circunstancias. Otra de las ingenuas afirmaciones del religioso promedio es que la evolución es poco científica, porque no es comprobable o falsable y que hace afirmaciones sobre hechos que no fueron observados y nunca pueden ser recreados. A ver, esta desestimación de la evolución ignora distinciones muy importantes que dividen el campo en al menos dos grandes áreas: la microevolución y la macroevolución. Y me voy a explicar. La microevolución analiza los cambios dentro de las especies a través del tiempo. Estos cambios pueden ser el preludio de la especiación, el origen de nuevas especies. Mientras que la macroevolución estudia cómo los grupos taxonómicos superiores están por encima del nivel de cambio de las especies. La taxonomía es la ciencia que se dedica a la clasificación, nomenclatura y descripción de los organismos. Su evidencia se basa con frecuencia en las comparaciones del registro fósil y del ADN para reconstruir cómo los diversos organismos pueden estar relacionados. Ahora, incluso la mayoría de los creacionistas reconocen que la microevolución ha sido confirmada por las pruebas en el laboratorio, como lo son los estudios de células, plantas y la humilde pero interesante mosca de la fruta. La selección natural y los mecanismos como lo son los cambios cromosómicos, la simbiosis y la hibridación pueden impulsar cambios profundos en las poblaciones a través del tiempo. El carácter histórico del estudio macroevolutivo implica inferencia a partir de los fósiles y del ADN en lugar de la observación directa. Sin embargo, en las ciencias históricas, que incluyen a la astronomía, la geología y la arqueología y hasta la biología evolutiva, las hipótesis todavía pueden ser probadas mediante la comprobación de su ajuste a las pruebas físicas y las predicciones comprobables sobre futuros descubrimientos.
Por ejemplo, la evolución implica que entre los antepasados más antiguos conocidos de los seres humanos, que se han datado en unos 5 millones de años, y la aparición de los humanos anatómicamente modernos de hace unos 100.000 años, se debe encontrar una sucesión de homínidos con características cada vez menos simiescas y mucho más modernas, que de hecho es lo que demuestra el registro fósil y la estructura física de algunos policías en México. Pero uno no debería encontrar, y de hecho no ocurre, fósiles humanos modernos incrustados en los estratos del Jurásico, que como todos sabemos ocurrió hace alrededor de 144 millones de años. La biología evolutiva hace predicciones a cada rato mucho más refinadas y precisas que el ejemplo que les he dado, y los investigadores la someten a rigurosas pruebas constantemente. La evolución, que es un hecho incuestionable, podría ser refutada completamente por otros medios. Y les pongo un ejemplo. Si pudiéramos documentar la generación espontánea de una sola compleja forma de vida a partir de materia inanimada, por lo menos un par de criaturas vistas en el registro fósil podrían haberse originado de esta manera. Si los extraterrestres superinteligentes aparecieran reclamando para ellos el crédito de la creación de la vida en este planeta, o incluso alguna especie en particular, la explicación puramente evolutiva sería inmediatamente puesta en duda y desechada de inmediato. Pero amigos religiosos, nadie ha presentado tal evidencia. Cabe señalar que la idea de la falsabilidad como la característica definitoria de la ciencia se originó con el filósofo Karl Popper en la década de los años 30. Estudios más recientes de su pensamiento han ampliado la interpretación de su principio precisamente porque eliminaría muchas ramas de la actividad científica. Los invito a buscar información sobre este gran filósofo austriaco. Siguiendo con esta pequeña muestra de las excusas religiosas a la evolución, nos encontramos con esta joya. Cada vez más, los científicos dudan de la veracidad de la evolución. No hay ningún tipo de evidencia que sustente esta pendejada de que la evolución está perdiendo adeptos. Basta con que estos tarugos que andan diciendo este tipo de idioteces, pues tomen cualquier revista seria sobre biología y podrán encontrar infinidad de artículos que apoyan y amplían los estudios evolutivos o que apoyan a la evolución como un concepto fundamental. Las publicaciones científicas de más prestigio que están en contra de la evolución son inexistentes. A mediados de la década de los 90, un individuo llamado George W. Gilchrist, profesor de la Universidad de Washington, se puso a examinar miles de revistas científicas que por lo menos sugirieran que apoyaban alguna parte del diseño inteligente o la ciencia de la creación. Entre los cientos de miles de informes científicos que este terco profesor se puso a revisar, no encontró ninguno. En los últimos 2 años, las encuestas realizadas de forma independiente por investigadores de prestigio como Barbara Forrest de la Universidad de Luisiana y Lawrence M. Krauss de la Universidad Case Western Reserve han sido igualmente infructuosas. Los creacionistas desesperados, enojados y muy desorientados gritan con todas sus fuerzas que la comunidad científica de mente cerrada rechaza sus pruebas. Sin embargo, según los editores de las famosísimas revistas científicas Science, Nature y otras revistas destacadas, existen muy pocos manuscritos antievolucionistas. Algunos autores antievolucionistas han publicado artículos en revistas serias. Esos documentos, sin embargo, rara vez atacan a la evolución directamente o presentan algún avance en los argumentos creacionistas. A lo mucho se identifican ciertos problemas evolutivos que ningún científico serio discute y que son aún muy difíciles de resolver. En resumen, los creacionistas no están dando ninguna buena razón al mundo científico para tomarlos en serio. Los religiosos hablan de los desacuerdos y pleitos que de hecho existen entre los biólogos evolucionistas y que eso demostraría lo poco sólida que es la ciencia que apoya a la evolución. Los biólogos evolutivos debaten apasionadamente diversos temas, desde cómo se produce la especiación hasta las tasas de cambio evolutivo, pasando por las relaciones ancestrales de las aves y los dinosaurios, o si los neandertales eran una especie aparte de los humanos modernos y muchos otros temas. Estos encontronazos son iguales a los que podemos encontrar en todas las demás ramas de la ciencia. La aceptación de la evolución como un hecho y un principio rector es, sin embargo, indiscutible. Ningún científico serio discute sobre un hecho que ha sido completamente demostrado.
Por desgracia, los creacionistas deshonestos han mostrado una gran habilidad para tomar los comentarios de científicos serios y sacarlos de su contexto, para exagerar y distorsionar estos desacuerdos. Cualquiera que esté realmente familiarizado con las obras del paleontólogo Stephen Jay Gould de la Universidad de Harvard sabe que además de su autoría del modelo de equilibrio puntuado, fue uno de los defensores más bravos de la evolución. El equilibrio puntuado explica los patrones de registro fósil al sugerir que la mayoría de los cambios evolutivos ocurren en intervalos geológicamente breves, lo que puede, no obstante, ascender a cientos de generaciones. Sin embargo, los creacionistas se regodean en la intrincada prosa de Gould para hacerlo sonar como si hubiera dudado de la evolución, y presentan al equilibrio puntuado como si permitiera que nuevas especies se materialicen de repente, o pájaros que nacen a partir de huevos de reptiles. Cuando nos enfrentamos a una cita de una autoridad científica que parece cuestionar a la evolución, debemos insistir en ver la declaración en todo su contexto. Casi invariablemente, el ataque a la evolución es ficticio. Un argumento religioso en contra de la evolución que siempre me ha dado harta risa es esta. Si los humanos descienden de los monos, ¿por qué todavía hay monos? Este argumento, sorprendentemente común, refleja varios niveles de idiotez y de una total ignorancia acerca de la evolución. El primer error en el que caen estrepitosamente es que la evolución no nos enseña que los humanos descienden de los monos. Simplemente establece que ambos, monos y humanos, tienen un ancestro común. El error más grande, y que hace ver a los que aseguran esto como unos verdaderos imbéciles, es que esta objeción es el equivalente a preguntarnos esto. Si los niños descienden de los adultos, ¿por qué todavía hay adultos? Nuevas especies evolucionan por fuera de las ya establecidas. Cuando las poblaciones de organismos se aíslan de la rama principal de su familia, adquieren diferencias suficientes para permanecer por siempre diferentes. Las especies parentales pueden sobrevivir indefinidamente a partir de entonces, o pueden extinguirse. Y por ahí andan los soldados creacionistas diciendo que la evolución no puede explicar cómo apareció la vida en la Tierra. Vamos a responderles. El origen de la vida sigue siendo en gran medida un misterio, pero los bioquímicos han aprendido sobre cómo los ácidos nucleicos primitivos, los simpáticos aminoácidos y otros componentes básicos de la vida podrían haberse formado y organizado como unidades autosuficientes y adquirido su capacidad para replicarse, sentando así las bases para la bioquímica celular. Los análisis astroquímicos muestran qué cantidades de estos compuestos podrían tener su origen en el espacio y haber caído a la Tierra con los cometas, un escenario que puede resolver el problema de cómo esos componentes surgieron en las condiciones que prevalecían cuando nuestro planeta era apenas un escuincle. Como dijo Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Los creacionistas a veces tratan de invalidar toda la evolución, señalando a la incapacidad actual de la ciencia para explicar completamente el origen de la vida. Pero incluso si la vida en la Tierra resultó tener un origen no evolutivo, por ejemplo, si los extraterrestres introdujeron las primeras células en nuestro planeta hace miles de millones de años, la evolución desde ese entonces se confirmaría con firmeza por innumerables estudios evolutivos. Ahora, decir que Dios o un ente creador nos ha formado, no resuelve nada, es más, sustituye un misterio con otro, ya que no existe evidencia de que algo así haya sucedido, ni mucho menos se ha comprobado la existencia de ese supuesto creador. Y para terminar con este segmento, les digo que una cosa es la teoría de la evolución y otra cosa muy diferente es la biogénesis. Son dos materias diferentes. Veamos ahora este otro ataque a la evolución, muy común entre los religiosos creacionistas. Matemáticamente, es inconcebible que algo tan complejo como una proteína, y mucho menos una célula viva o un ser humano, pueda surgir por pura casualidad. La probabilidad desempeña un gran papel en la evolución. Por ejemplo, en las mutaciones aleatorias que pueden dar lugar a nuevos rasgos. Pero la evolución no depende del azar para crear organismos, proteínas y demás. Es todo lo contrario. La selección natural, el conocido mecanismo de la evolución, aprovecha los cambios no aleatorios preservando características adaptativas deseables y eliminando las no adaptativas que son indeseables. La selección natural puede empujar a la evolución en una dirección y producir estructuras muy sofisticadas en tiempos sorprendentemente cortos.
Otra gran confusión de los creacionistas tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Ellos dicen esto. La segunda ley de la termodinámica dice que los sistemas deben ser más desordenados con el tiempo. Las células vivas, por lo tanto, no podrían haber evolucionado a partir de productos químicos inanimados y la vida multicelular no podría haber evolucionado de protozoos. Este argumento, muy chafa por cierto, se deriva de una muy mal hecha interpretación de la segunda ley de la termodinámica. Si esta tarugada fuera válida, cristales minerales y copos de nieve también serían imposibles, porque ellos también son estructuras complejas que se forman de manera espontánea a partir de piezas desordenadas. La segunda ley de la termodinámica de hecho establece que la entropía total de un sistema cerrado, que es un sistema donde no entra ni sale la energía o la materia, no puede disminuir. La entropía es un concepto físico descrito muy a menudo como un trastorno, pero no es para nada igual al uso coloquial de la palabra. El segundo principio de la termodinámica se refiere a sistemas cerrados, es decir, los que no intercambian materia y energía con el entorno. Los seres vivos son sistemas abiertos. Son sistemas alejados del equilibrio termodinámico, pero a costa de consumir energía del entorno y por tanto de aumentar la entropía total. No hay pues choque alguno con el segundo principio de la termodinámica, sino todo lo contrario. Y es mucho más importante, sin embargo, que la segunda ley permita que partes de un sistema disminuyan la entropía siempre y cuando otras partes experimenten un aumento por compensación. Por lo tanto, nuestro planeta como un todo puede crecer de forma más compleja porque el Sol nos manda calor y luz, y cuanto mayor es la entropía asociada a la fusión nuclear del Sol, más se reequilibra la balanza. Los organismos simples pueden alimentar su ascenso hacia la complejidad mediante el consumo de otras formas de vida y materia inanimada. Los biólogos evolutivos han escrito mucho acerca de cómo la selección natural podría producir nuevas especies. El ejemplo que nos da Ernst Mayr de la Universidad de Harvard nos dice que si una población de organismos se aísla del resto de su especie por límites geográficos, podrían estar sometidos a diferentes presiones selectivas. Los cambios se acumularían en esta población aislada. Si estos cambios se hicieron tan significativos que el grupo disidente no pudo o habitualmente no se reprodujo con el grupo original, entonces el grupo disidente se aisló reproductivamente y se encaminó a convertirse en una nueva especie. La selección natural es el fenómeno mejor estudiado de todos los mecanismos evolutivos, pero los biólogos están evaluando constantemente el potencial de los mecanismos genéticos inusuales que causan la especiación o que producen características complejas en los organismos. Otros científicos evolutivos han argumentado persuasivamente que algunos organismos celulares, como las mitocondrias, generadoras de energía, evolucionaron a través de la fusión simbiótica de organismos antiguos. Así la ciencia da la bienvenida a la posibilidad de la evolución resultante de fuerzas más allá de la selección natural. Sin embargo, esas fuerzas deben ser naturales y que no pueden ser atribuidas a las acciones de inteligencias creativas misteriosas cuya existencia, en términos científicos, no ha sido probada. Según este argumento, nadie ha visto jamás evolucionar a una nueva especie. Amigos creacionistas, la especiación es probablemente bastante rara y en muchos casos puede tardar miles de años. Por otra parte, el reconocimiento de una nueva especie durante una etapa de formación puede ser difícil porque los biólogos a veces no están de acuerdo sobre la mejor manera de definir una especie. La definición más ampliamente utilizada es la de Mayr, que reconoce una especie como una comunidad distinta de las poblaciones reproductivamente aisladas. En la práctica, esta norma puede ser difícil de aplicar para los organismos aislados por la distancia o el terreno, y por supuesto porque los fósiles no se reproducen. Los biólogos, por lo tanto, suelen utilizar los rasgos físicos y de comportamiento para señalar estos cambios evolutivos. Sin embargo, la literatura científica contiene reportes de eventos de especiación aparentes en plantas, insectos y gusanos. En la mayoría de estos experimentos, los organismos investigados son sometidos a varios tipos de selección y descubrieron que habían creado las poblaciones de organismos que no se reproducen con otros. En la Universidad de California se demostró en un grupo de moscas de la fruta durante 35 generaciones que las moscas resultantes se negarían a reproducirse con las moscas de un ambiente diferente.
Los creacionistas afirman que no hay fósiles de transición de criaturas que fueran medio reptiles y medio aves, por poner un ejemplo, ¿no? En realidad, los paleontólogos saben de muchos ejemplos detallados de fósiles intermedios, formando entre ellos distintos grupos taxonómicos. Uno de los más famosos fósiles de todos los tiempos es el Archaeopteryx, que estamos viendo en estos momentos. Este hermoso fósil combina las plumas y las estructuras esqueléticas peculiares de las aves con características de los dinosaurios. En una bandada de otras especies fósiles con plumas con características más o menos de aves, también se ha encontrado esta combinación de ave con dinosaurio. Una secuencia evolutiva también se puede demostrar en los caballos, desde su más remoto pariente conocido, el Eohippus, del cual vemos esta linda foto. Nuestras amigas las ballenas tuvieron antepasados con 4 patas que caminaron alegremente en la tierra, y criaturas como las Ambulocetus y las Rhodocetus ayudaron en este proceso de transición. Y si hablamos de nosotros, más de 20 homínidos, no todos ellos nuestros antepasados, llenan la brecha entre la guapísima Lucy, que estamos viendo en este momento, que es la reina de belleza de los australopitecos, y los humanos. Viéndola bien se parece a mi suegra. Los creacionistas, sin embargo, descartan todos estos estudios fósiles. Argumentan que, por ejemplo, el Archaeopteryx no es un eslabón perdido entre los reptiles y las aves. Aseguran que es solo una ave extinta con rasgos de reptil. Ellos quieren que los evolucionistas descubran un extraño monstruo quimérico como perteneciente a ningún grupo conocido. Incluso si un creacionista acepta un fósil como de transición entre 2 especies, entonces insisten en ver otros fósiles intermedios entre ellos. Estas solicitudes, además de estúpidas, son muy frustrantes, ya que pueden presentarse hasta el infinito y colocan una carga excesiva para el registro fósil que para ellos siempre estará incompleto. Este argumento del diseño inteligente es la columna vertebral de la mayoría de los recientes ataques a la evolución, pero también es uno de los más antiguos. En 1802, el teólogo William Paley escribió que si uno encuentra un reloj de bolsillo en un campo, la conclusión más razonable es que alguien lo dejó caer, no que las fuerzas de la naturaleza lo crearon allí. Por analogía, Paley argumentó que las estructuras complejas de los seres vivos deben ser la obra de una invención directa de Dios. Darwin escribió en su libro El origen de las especies una respuesta a este orate de Paley. Le explicó cómo las fuerzas naturales de la selección, que actúan sobre las características heredadas, podrían conformar gradualmente la evolución de estructuras orgánicas muy complejas. Generaciones completas de creacionistas han tratado de contrarrestar a Darwin, citando el manoseadísimo ejemplo del ojo como una estructura que no podría haber evolucionado. Estos dementes creacionistas dicen que la capacidad del ojo para proporcionar visión depende de la perfecta organización de sus partes. La selección natural, por lo tanto, nunca podría favorecer las formas de transición necesarias durante la evolución del ojo. Anticipándose a esta crítica, Darwin sugiere que incluso los ojos incompletos pueden dar beneficios, como orientar a las criaturas para dirigirse a la luz, y de ese modo sobreviven por un mayor refinamiento evolutivo. La biología ha reivindicado a Darwin. Los investigadores han identificado ojos primitivos y órganos sensibles a la luz en todo el reino animal. Incluso han rastreado la historia evolutiva de los ojos a través de la genética comparativa. Hoy en día los defensores del diseño inteligente parecen más sofisticados, pero usan argumentos viejos y gastados y no son fundamentalmente diferentes a los de siempre. Critican a la evolución tratando de demostrar que no podría dar origen a la vida tal y como la conocemos. Y luego insisten en que la única alternativa sostenible es que la vida fue diseñada por una inteligencia superior de la que no pueden comprobar su existencia. El término ciencia de la creación es una contradicción en todas sus partes. Un principio central de la ciencia moderna es el naturalismo metodológico, que trata de explicar el universo puramente en términos de mecanismos naturales observados y comprobables. Por lo tanto, la física describe el núcleo atómico con conceptos específicos que rigen la materia y la energía, y pone a prueba estas descripciones experimentalmente. Los físicos introducen nuevas partículas como los quarks para dar cuerpo a sus teorías
teorías solo cuando los datos muestran que las descripciones anteriores no pueden explicar adecuadamente los fenómenos observados. Las nuevas partículas no tienen propiedades arbitrarias. Por otra parte, esas definiciones están fuertemente limitadas debido a que las nuevas partículas deben encajar dentro del marco actual de la física. Por el contrario, los teóricos del diseño inteligente invocan a entidades oscuras y misteriosas que tienen convenientemente cualquier habilidad sin restricciones que son necesarias para resolver el misterio del origen de la vida en este planeta. En lugar de abrir la puerta a la investigación científica, tales respuestas la cierran. ¿Cómo se puede refutar la existencia de las inteligencias omnipotentes? El diseño inteligente ofrece pocas respuestas, más bien ninguna. Por ejemplo, podríamos preguntarnos cosas como estas. ¿Cuándo y cómo una inteligencia diseñadora intervino en la historia de la vida al crear el primer ADN, la primera célula, el primer ser humano? ¿Todas las especies fueron diseñadas al mismo tiempo? ¿O esa inteligencia creadora se la llevó con calma? Los defensores de la teoría del diseño inteligente, y digo teoría usando el término coloquial de esta palabra, con frecuencia se rehúsan a responder a estas preguntas. Bueno, ni siquiera hacen el más mínimo esfuerzo real para conciliar sus disparatadas ideas sobre el diseño inteligente. En lugar de eso, utilizan el argumento por exclusión, es decir, que menosprecian las explicaciones evolutivas, calificándolas como descabelladas o incompletas, y luego nos quieren vender la idea de que sus estupideces creacionistas son el pispiote envuelto en oro. Lógicamente, esto es una verdadera idiotez, porque incluso si una explicación naturalista fuera defectuosa, eso no quiere decir que todas lo sean. Por otra parte, esto no hace de ninguna manera que la teoría del diseño inteligente sea más razonable. Esencialmente se pusieron a llenar los espacios en blanco, y algunos, sin duda alguna, lo harán mediante la sustitución de las ideas científicas por sus enraizadas creencias religiosas. La teoría de la evolución es una de las mejores teorías científicas que tenemos. El término teoría en la ciencia tiene un significado muy distinto al que se le da en el lenguaje común. En el lenguaje común es sinónimo de conjeturas sin muchas pruebas que la sustenten o sin que la sustente prueba alguna. Es como si yo digo que tengo la teoría de que Trump es extraterrestre. En la ciencia, la palabra teoría significa todo lo contrario. Significa un conjunto de enunciados o de modelos, algunas veces en forma de leyes, que cuentan con un sólido respaldo en la evidencia empírica. Este es el caso de la teoría de la evolución, una de las teorías más sólidas que tenemos. Una y otra vez, la ciencia ha demostrado que el naturalismo metodológico puede hacer retroceder a la ignorancia, buscando respuestas cada vez más detalladas e informativas frente a los misterios que antes parecían impenetrables. Misterios como la naturaleza de la luz, las causas de las enfermedades o cómo funciona el cerebro. La evolución está haciendo lo mismo con el enigma de cómo tomó forma la vida en el planeta. El creacionismo, diseño inteligente o como lo llamen este mes, pues no añade nada de valor intelectual a este esfuerzo. Bueno, pues creo que ya dije todo lo que tenía que decir al respecto. Así que podéis ir en paz, que este video ha terminado. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo, Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.